Hi, everyone. My name is Mercy Mvundura. I'm a health economics technical advisor at PATH. I'll be presenting this talk together with my colleague Analia Khan from the World Health Organization. The title for our presentation is The Cost Effectiveness of Delivering Vaccines Through a Controlled Temperature Chain Approach. Analia, over to you. Joined and thank you for listening in. So I'm Analia Khan from the Gracias por escucharme. Soy Analia Khan. So the controlled temperature chain Bien. has Las CTC, es decir, las cadenas de temperatura controlada. TechNet conferences, but just in case you're new to this concept, Ya solamente por si no lo conocen, no conocen el concepto, no se oye bien. Allows you to take a thermostable vaccine out of the cold chain Nos for use at permiten utilizar las vacunas sin necesidad de la cadena de frío. 3 days, though often products can stand higher temperatures and a longer number of Y days. eso nos ayuda a poder mantener las vacunas durante más días. After which your product must be either used or discarded. Y también so you cannot el producto the product to the cold chain. Se está escuchando mi voz en el inglés, pero yo estoy en el canal español. Disculpen, no sé qué está pasando a nivel técnico. Bien, decíamos que el uso de las vacunas permite que no sea necesario mantener la vacuna en una cadena de frío. First of all, the DBM to track accumulated heat exposure. And then you also have what we call a peak threshold temperature indicator, or PTTI, which tracks whether your product has been exposed to temperatures exceeding the permitted threshold. Sí, me está escuchando. The reasons that CTC is so keen are that you can gain increased vaccine delivery efficiencies, reduce burden on healthcare workers, reduce delivery costs, and finally improve vaccine no sé si me están escuchando ahora mismo. Estoy ahora mismo en el canal inglés. He tenido que cambiar porque parece ser que me estaban escuchando en el canal, me estaban escuchando en español. Delivery approach is really to ensure a high quality implementation effort which takes maximum advantage of the flexibility and benefits offered by CTC. Bien, decíamos que los beneficios de CTC son una mayor eficiencia en la entrega de la vacuna, una menor carga en el personal sanitario necesario y un aumento de la cobertura y la equidad de las vacunas. El objetivo principalmente es garantizar una mayor calidad en el esfuerzo que se hace para optimizar la flexibilidad y los beneficios que ofrecen las cadenas, las CTC, y minimizar cualquier riesgo asociado. Y esto, las licencias y la precualificación de las vacunas nos permiten tener listas una serie de vacunas, como por ejemplo la dosis en el momento del nacimiento contra la hepatitis B, también la vacuna contra el tetanus y la difteria, la vacuna conjugada tifoidea y también. Some other vaccines in the pipeline for CTC qualification consist of multiple hepatitis B birth dose vaccines, a tetanus diphtheria vaccine, several typhoid conjugate vaccines, as well as more cholera and HPV products. Asimismo, también tiene potencial para poder para la vacuna de la rabia. It's good to know that WHO actually encourages manufacturers to consider CTC for any new vaccines under development. And as you can imagine, that the COVID-19 vaccine. But what does a manufacturer have to go through to obtain CTC labeling of its vaccine? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener esta vacuna? Bien. Willing to pursue it. Lo primero. This then involves demonstrating which to meet CTC standards may require an increase in antigen content to maintain a lo mejor necesitamos poner un contenido mayor temperatures. Though for CTC, we ask manufacturers to target 40 degrees Celsius in particular.
In some cases, the En manufacturer algunos may also have casos, conduct el fabricante puede que también preservative necesite. efficacy, and the constitution would not be an issue. And finally, as mentioned earlier, the chosen Como se ha and proven mencionado CTC antes, esto se está also be approved by both the NRA and WHO pre-qualification. Last but not least, an additional decision will then be what kind of VVM to apply and whether the product might not be better off with a VVM TI. And this is simply a VVM that has y esto es simplemente peak, un VDM integrated into it already and appearing on the vial, which facilitates CTC y implementation esto quite considerably. facilita mucho más la All implementación. this Entonces, así se puede conseguir que el fabricante de la vacuna tenga más información. También conseguimos tener un producto que es estable al calor suficientemente, que puede que tenga que aumentarse la potencia inicial. Manufacturer to increase its ultimate vaccine price. In the case of a VVMTI, for example, this can constitute a price premium as high as 75%. So what if, as a manufacturer, you can meet all of those criteria I just listed? Are you good to go? So some of you might be familiar with a quote, I think a famous quote from the movie Field of Dreams, where Kevin Costner keeps saying, if you build it, they will come. Well, it's very tempting to want to believe that could apply to CTC too. And in fact, for a while, plenty did believe that it was enough just to make a CTC-compatible vaccine available, and any immunization program would be all too delighted to use it. But that's just not the case. And I have 3 good examples of when that doesn't work. So first of all, there's the scenario of an incompatible use case. In 2015, pneumococcal vaccine was licensed for use in a CTC. And while we were initially very excited to finally have another vaccine labeled for Ahora CTC, estamos encantados de poder tener una vacuna que sea adecuada para el CTC. Very quickly realized, though, that this was not the big win we had thought it would be. And the reason vemos que no está dando los resultados que esperábamos. Other vaccines that still require the cold chain. So there was no way to really take advantage of No había the forma CTC de poder aprovechar esa ventaja. Never got into the CTC because it simply didn't match up with the program needs, which must always be taken into careful consideration when developing products for low and middle income countries. So that was a very important lesson. Un mensaje importante porque realmente no siempre el uso era compatible. Muchas veces la vacuna no cumplía con las condiciones de CTC que se habían pedido en 2015. Entonces, la vacuna de rutina se había enviado o se había entregado con otras vacunas que también requerían esa cadena en frío. Y también habíamos visto que se había dado una presentación no correcta, digamos, porque, por ejemplo, se había encontrado en un estudio de factibilidad que se hizo con respecto a la vacuna para el sarampión y, a su vez, el formato en dosis única no era how much more expensive would be, not to mention the implications on cold chain volume and capacity. So again, as appealing as CTC is for measles, much as we would like to see measles in a CTC, it's just a no-go because of the required presentation. So our third example is less about presentation and more about the price premium that might accompany CTC labeling, making it unsustainable. So about 4 years ago, we were approached by a manufacturer that offered to produce a CTC-labeled hepatitis B birth dose that would cost $1 per dose. And again, this was very tempting because there's so much demand for hepatitis B that is not constrained by cold chain requirements. But at the end of the day, such a high price would likely not be accepted by programs, given that a regular 10-dose vial can offer hepatitis B birth dose for as little as 17 cents per dose. And there are also single-dose presentations on the market, which cost only 40 cents per dose.
So similarly, we have learned the hard way that even when offered in an innovative delivery device such as Uniject, certain prices are just not sustainable for immunization programs. So it should also be made clear, nevertheless, that those 3 vaccines I mentioned being currently licensed and pre-qualified for CTC have actually had a fairly good record of uptake and program suitability. This image, though not to scale, illustrates the good progress we've enjoyed so far with rolling out CTC. In total, to date, around 5 million people across 8 different countries have been vaccinated with a vaccine delivered in a controlled temperature chain. And I'll show you a little bit more data later about how successful. Más ahora que tienen ustedes sus productos con CTC que son económicos y adecuados, ¿esto significa que lo van a adoptar los países? Depende. Así que los programas de inmunización nacionales what matters to one country, like the need to invest in more cold chain infrastructure or mitigating the risk of freeze exposure, might be less important to another. In that other country, they might be more wary of rocking the boat and running the risk of a health worker being Puede ser confused. que, por ejemplo, se confunda el trabajador, haya confusión por parte de los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud. También hay un potencial de que haya cierto desecho, cierta cantidad de vacunas. On that note, I will hand you over to my colleague Mercy, who will explain why. Y a la vez, los beneficios son que requieren menos inversión. I will now discuss the potential permite programmatic una flexibilidad mayor para planificación. Ahora voy a hablar yo de las implicaciones programáticas con respecto al coste en el uso de la CTC frente a la cadena en frío siempre que se excluya el precio de la vacuna. En este gráfico muestro las implicaciones de coste como por In the second column are the examples of the cost components that may be impacted by the use of the CTC approach. And then in the last column, I show how these costs are likely to change when using the CTC approach versus when using the cold chain approach. I do not show on this graphic the programmatic implications on vaccine price, as that has been well covered by Analia. And as Analia mentioned, when using the CTC approach, if the vaccines do not have vaccine volume monitors combined with peak threshold indicators, then a separate peak threshold temperature indicator or PTTI card is needed. As mentioned, moving from to VVMTIs, those come with a 75% price premium on a similar price VVM, which is just a plain VVM. So the PTTI card increases the cost of supplies when using the CTC approach, but the cost per dose increase is small because one PTTI card is placed in the vaccine carrier code box and shared across several vaccines. The PTTI card is also reusable as long as it has not reached endpoint. However, it should be noted is an increased cost of supply when using the CTC approach. Also, with the CTC approach, there's also additional. Suponiendo que no hay un monitor de vías de vacuna con indicador de temperatura, y otras personas que saben también hay que tener en cuenta el coste de formación de los vacunadores. Eso aumenta. Luego, en cuanto a lo que disminuye ese precio, ese coste, hablamos de los costes de capital para el equipo de la cadena en frío. El enfoque del coste de la logística, los costes de energía, de electricidad, etcétera, y el transporte, los costes también del equipo de mantenimiento de la cadena en frío. Y con respecto al transporte, también en estos lugares los enfoques a veces son buenos. En algunos sitios, por ejemplo, hay costes de capital, de combustible para los vehículos que se utilizan para recoger o enviar las vacunas.
y también los costes de los permite viajes alquilar para o obtener el tener equipo que necesario para la volver cadena de a frío. llenar el depósito de hielo para En mantener esos las vacunas sitios, frías. la Eso no infraestructura, existe en el algunos caso países de pueden la elegir CTC y a su no vez, si utilizar hablamos de los el recursos equipo humanos para y la tienen que logística, tenemos que pensar en las dietas de administrar o los llevar las viajes vacunas al para lugar de vacunación, recoger o bien y eso entregar las tiene vacunas y costes mayores de también el transporte. tiempo que se tarda Además, en todas estas hacer actividades. estaciones de Y luego, vacunación con respecto a que los pueden ocurrir recursos cuando humanos para la entrega y la se utiliza este supervisión, enfoque para hay buscar un el enfoque de tiempo que CTC. se Así gasta que en otro la ahorro gestión de las mayor vacunas con el CTC. al final de las sesiones de vacunación Otra y forma de también ahorrar es la parte de con la logística. supervisión Con el durante las CTC sesiones. no Eso hace es falta un logístico ni otras coste personas que hay que para mantener, incrementar, que hay que y por tanto se ahorra aumentar, tiempo. Usando el enfoque CTC, sin embargo, y ya puede eso implica aumentar el coste por vacunador, porque al final de la del sesión coste, tienen que llevar a cabo porque una también hay búsqueda que eso implica que tengamos uso de que CTC. vigilar a ver si las vacunas están en Esto buen aumentará el estado coste después del proceso. en parte. Aquí pueden ver en la gráfica, de hecho, han Vamos a podido ver revisar la en evidencia las flechas disponible de indicado los qué es lo ahorros que del aumenta y uso qué es del lo que enfoque de disminuye el CTC. coste. Tenemos una serie de Esto se ha ejemplos publicado, de evidencias solo de se han hecho 2 ahorros en el estudios publicados coste al que podemos utilizar encontrar, el enfoque pero CTC. en esta etapa, aunque es pronto De hecho, para hay tener dos muchas trabajos pruebas. bastante El primero informativos. fue una El publicación del año primero se realizó en 2014 2014 en una campaña de vacunación en Chad. vacunación El que estudio se estimó realizó en que si el Chad, enfoque en Lidón concretamente, era en mejor Chad, y que es el de un enseñanza, trabajo producido por Lidón et al. los costes hubieran Fue un reducido un estudio de 50%. modelización que estimó El ahorro que si del se CTC había se utilizado hubiera el enfoque CTC durante venido de la campaña eliminación de la necesidad de vacunas aumentar en la Chad, cadena de frío en los distritos que no costes tenían logísticos un por equipo dosis adecuado de deberían cadena de haberse frío. reducido en un Así que en esta campaña 50%. que En no esta tenían campaña formación, del Chad la formación se se proporcionó hizo equipo y con de equipos hecho alquilados. se vio Y eso un aumento redujo los de los costes. costes Así que cuando los ahorros que se se hubieran obtenido utilizó los costes o se incluyeron los costes de logística, aunque hubo un hubieran ahorro alcanzado el del 50% 0,12% por dosis al usando el utilizar enfoque de enseñanza. CTC. Otro estudio publicado en Otro 2017 estudio que se realizó en 2017 y que una campaña de vacunación en Togo implicó que estimó durante esa campaña de vacunación ahorros en modestos Togo en el se uso del CTC estimaron en ahorros distritos más modestos a donde partir del uso del enfoque no de se vio CTC aumentado el en equipo esos de frío. distritos donde el equipo Aproximadamente de la se cadena en redujo el coste frío logístico un no se 30%. había incluido Y en eso la porque el campaña. enfoque de CTC Ese estudio estimó que ayudó si las a instalaciones que hacer no vacunas durante tenían varios días. equipo de Y entonces trabajo en frío o de cadena en se frío ahorraban el no tener hubieran que utilizado un enfoque de suministrar vacunas CTC, diariamente, sino que que hubieran hubiera sido lo que recibido hubiera las hecho con el entregas enfoque diarias de tradicional. vacunas, el coste medio por dosis habría El enfoque de aumentado CTC en puede ahorrar 0,063 costes logísticos, centavos de dólar pero de media. los ahorros Por dependen tanto, del el país uso del o CTC y el contexto local y su qué coste, su limitaciones tiene aumento de cadena de frío y cómo se abordan. en la Se estima logística por en los dos dosis estudios para estas van instalaciones se estimó más con o el uso del menos CTC esa reducción en un fueron del 30 al 30%. 50% Con lo que en lo más comparación importante recordar con el es sistema que tradicional. la CTC Ahora puede les dar daré lugar pruebas a ahorros del en coste los de costes de la CTC logística, pero la también las magnitud de percepciones esos de los ahorros profesionales depende del sanitarios. país, del contexto Usted, local y de muchas cómo gracias, los Merced. desafíos o las En limitaciones ambos casos de CTC, de las cadenas en frío se de abordan. Y administración, luego también los ahorros varían de un 30% a un 50%. De paso la palabra. Sí, muchísimas gracias. De hecho, en la campaña de meningitis que se hizo con el CTC entre septiembre y noviembre de 2014, se vio que había una mayor aceptación por parte del personal sanitario y no se reportó, no se informó de ninguna confusión por parte de este personal. A su vez, también hubo unas tasas de cobertura que no se vieron diferentes del otro caso y tampoco hubo residuos, es decir, no hubo no se vio que hubiera residuos ni mermas
del producto. Es decir, que de hecho podemos ver que esto se refiere sobre todo a Mauritania, Togo y Costa de Marfil. Sin embargo, en Uganda, en los distritos de Adjumani y Lubero, se confirmó una reducción en la carga del personal sanitario, de los profesionales de la salud. Se vio un aumento de la cobertura y del acceso y se constató también que CTC puede aliviar o mitigar esos costes de aprovisionamiento adicionales en la cadena de abastecimiento y con lo cual se han realizado algunas disposiciones de almacenamiento que, bueno, pues se tuvieron que hacer en 3 de los distritos porque más o menos entre un 17 y un 39% de las instalaciones no tenían refrigeradores o bien los refrigeradores no estaban funcionando. Y finalmente, también quiero hacer un breve comentario en el tipo de impacto que no podemos medir tan fácilmente, que es muy importante también y que puede influir en el coste. Y hablo de la motivación de los profesionales de la salud. Es decir, tenemos que simplificar su trabajo y es muy importante también tener en cuenta que muchos de estos trabajos se realizan por un personal muy motivado pero que tiene muy pocos recursos. Entonces tenemos que intentar que los vacunadores estén más motivados porque eso de alguna manera compensa esa falta de recursos. Te lo paso de nuevo, Marion. Gracias, Analía. Vamos a ver ejemplos de evidencias de rentabilidad en cuanto al enfoque de los CTC o de la cadena CTC. Podemos ver una modelización global de, por ejemplo, la entrega de la vacuna de la hepatitis B en la dosis en recién nacidos. Según Scott et al., en 2018, en su estudio modelizaron la rentabilidad potencial de la estrategia de utilizar CTC para este tipo de vacunas y se supuso que el uso de CTC iba a resultar o dar como resultado un 10% de aumento en la cobertura de la vacuna de hepatitis B en el escenario base o de partida, pero a su vez se supuso que la duplicación de los costes de entrega en comparación con los costes de entrega cuando se utilizaba el enfoque de cadena en frío. Entonces, esto se supuso porque debido a los costes añadidos de las vacunas con base en la comunidad que ya se habían realizado con el enfoque CTC. Entonces, el estudio reveló que una estrategia CTC podía ser rentable o podía ahorrar costes incluso en 4 de las 6 regiones de la OMS que se incluyeron en el modelo y podía ser muy rentable en las otras 2 regiones. Es decir, que el uso de este enfoque para la entrega de vacunas en el caso concreto de las vacunas de la hepatitis B, las dosis en recién nacidos, es probable que pueda ahorrar costes o pueda ser muy rentable incluso si las ganancias de cobertura puedan conseguirse debido a aumentar o ampliar el alcance de las vacunas. Entonces, esto se añade a la evidencia sobre la rentabilidad potencial de este enfoque. Es decir, podemos ver que el enfoque CTC es probable que sea rentable incluso si se tiene en cuenta la subida del precio de las vacunas que se asocia con el etiquetado CTC, porque se supone que son vacunas más novedosas y que incluyen una innovación. Entonces, sí que hay unos aumentos de costes en el uso de este enfoque por el
el ser un producto, digamos, de lujo y también porque hay un mayor coste de servicio. Pero, sin embargo, los bajos costes de logística, el aumento del alcance y también esa menor carga de enfermedades debido a ese aumento de la carga de la cobertura, todo ello da como resultado que sí que merezca la pena el uso de este enfoque CTC. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para seguir avanzando en la rentabilidad del enfoque CTC? Hay que aumentar el número de vacunas prioritarias que están etiquetadas para uso CTC, es decir, los fabricantes de las vacunas tienen que ser conscientes de las necesidades de los países y de las vacunas prioritarias, informando y también alentando, estimulando esa voluntad por parte de los fabricantes de aprovechar las vacunas con el etiquetado CTC. Y luego también tiene que haber una reformulación del mercado para este tipo de vacunas. Asimismo, hay que seguir ampliando las implicaciones programáticas basadas en las evidencias en el uso de CTC. Hay una evidencia adicional en las implicaciones de coste del uso de CTC para otras vacunas y a su vez también es necesario que haya una evidencia programática sobre el impacto del uso de CTC en el alcance y en la cobertura. Pero según los estudios que hemos visto y sí que ha mostrado Analía, también hay que ver que este año tenemos que ver mayores evidencias de los ahorros en los costes y, por supuesto, tiene que dar una mayor evidencia para estas vacunas. Otras vacunas podrán beneficiarse también. Y para continuar con lo que tiene que ocurrir para seguir avanzando, pues tiene que haber una mayor aceptación y rutinización del uso de CTC por parte de los países. Se tienen que adoptar el enfoque CTC más allá de las pruebas piloto que se han realizado y tiene que haber mayores implementaciones del enfoque CTC para varias vacunas en el mismo país. Así que esto es un llamamiento a la acción para todos nosotros. Siguiente. Muchas gracias por haber escuchado mi presentación y este es el final de nuestra presentación y, por supuesto, tanto Analía como yo estamos más que dispuestas y encantadas a contestar cualquier pregunta. La OMS lidera la agenda global gracias a un grupo de trabajo dedicado y espero que esta presentación les haya ayudado a entender la rentabilidad potencial del uso de este enfoque CTC. Muchas gracias por su atención.